Dar la bienvenida a la segunda parte de la materia. La verdad que estoy bastante conforme con los exámenes. Ha sido una nueva experiencia esta de tomar oral virtual. La oralidad es un mecanismo que les hace bien. Es una práctica que no deberíamos abandonar en la facultad. Yo recuerdo que cuando era chico, nuestro miedo escénico fue pronto disipado por las maestras de grado que nos hacían pasar al frente a dar la lección. Eso en la escuela primaria, se prolongó en la escuela secundaria, en el Colegio Nacional. La modalidad era esa, de manera que cuando ingresamos a la facultad y tuvimos que pasar a dar oral todos y cada uno de los exámenes porque la prueba escrita no existía, era como que ya estábamos acostumbrados. Creo que ustedes perdieron la costumbre y eso les ha hecho daño, de modo tal que ustedes se tienen que recuperar de esa situación, porque cuando vayan a ejercer la profesión, cualquiera sea el lugar del mostrador que ocupen o algún otro cargo, ustedes no pueden temer al hecho de hablar, porque la gente se comunica más hablando que escribiendo. Es más, cuando éramos chicos y nos decían, le escribiste una carta a la tía que es el cumpleaños, la verdad que era un pesar sentarse a escribir. Bueno, el sentarse a escribir uno lo tiene que disfrutar cuando tiene que hacer un escrito judicial, un recurso, un artículo que va a escribir, pero no puede escribir un examen. El examen hay que darlo oral, hay que mirar a los ojos al profesor, el profesor a uno lo puede ubicar, y el examen ya no puede ser una reverencia al profesor, así inclinado como sometido. Tiene que ser una conversación. Y esa conversación, cada vez más fluida, tiene más de un participante, porque tiene a los profesores, tiene al alumno que está rindiendo, tiene a los que escuchan y que aprenden de esa situación. De modo que no hay que temerle, al contrario. Y como el proceso judicial va hacia la oralidad, ustedes también tienen que ir hacia la oralidad. Y es un verdadero contrasentido que la universidad, que los tiene que entrenar para esa situación futura, los lleve a la escritura en lugar de a la oralidad. Yo esto mismo que estoy diciendo aquí, lo dije en un ámbito docente, en un ámbito académico, que comprende a toda el área del derecho civil y del derecho privado. Los profesores tienen que contribuir para que las evaluaciones y la relación con el alumno tenga inmediatez. Y esa inmediatez la da la presencialidad y la oralidad. No podemos estar presentes. Bueno, lo tenemos que manejar virtualmente mientras podamos. La virtualidad no es ni buena ni mala, es una herramienta que como tal la podemos utilizar. Así que bueno, sigamos con esto y hoy vamos a empezar el segundo bimestre. Hoy no tenemos mucho tiempo por lo que me han anunciado, de manera que voy a referirme a un tema que son las garantías reales o los derechos reales de garantía. Y cuando yo comienzo a dar este tema, parto de un concepto muy simple que imagino que ustedes conocen y que es el concepto de la obligación.
cuando nosotros estudiábamos Derecho de las Obligaciones, se nos exigía aprender de memoria aquella fórmula romana que traducida decía que es el vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagarle algo a otro según el derecho civil o según el derecho de nuestra ciudad, que para los romanos era el derecho civil. Bueno, como todos sabemos, de esta obligación nace, o de esta figura jurídica nace una relación jurídica. Y fue mucho lo que discutió la doctrina a lo largo del tiempo acerca de la naturaleza jurídica del vínculo que une a los integrantes de esta relación jurídica. La primera de las teorías, por así decirlo, fue la de Savigny y Winshade, que siguiendo el esquema romano, decían que el vínculo jurídico que media en el ámbito de una obligación tiene naturaleza subjetiva y se caracteriza por ese estado de sometimiento que el deudor tiene respecto de su acreedor y se ve constreñido a pagarle algo que le debe, para recién allí poder liberarse de ese vínculo que en tiempos del derecho romano primitivo afectaba, según vamos a ver, a la persona. Con el tiempo aparece la otra cara de la moneda, la otra campana, expuesta ni más ni menos que por alguien conocido, que fue Rudolf von Jhering, que decía que el vínculo obligacional tiene naturaleza subjetiva y que no es otra cosa que la satisfacción del interés del acreedor. Y el interés del acreedor justamente radica en la prestación debida que, cumplida acabadamente por el deudor, permite liberarlo de esa carga que es la obligación. Más modernamente se ensayaron otras teorías acerca de la naturaleza jurídica del vínculo obligacional. Y a mí me interesa, por sobre todas las cosas, una que decía que el vínculo obligacional tiene un carácter complejo, porque no es ni subjetivo ni objetivo, sino que, si bien lo objetivo tiene trascendencia, existe una parte que la podríamos caracterizar o denominar el débito, que hace hincapié justamente en esa situación de sometimiento que el acreedor tiene respecto de su deudor, y su deudor está constreñido a pagar, y bueno, si cumple con la obligación, con la prestación debida, se libera. Pero si no cumple con esa obligación, debe responder. Y ahí aparece el otro elemento que integra el vínculo obligacional, que es la responsabilidad. La palabra responsabilidad viene justamente de responder. ¿Y cómo responde el deudor frente a su acreedor cuando no cumple con la obligación? Bueno, aquí voy a hacerles un paréntesis, porque esto tiene que ver también con la historia. Originariamente, el deudor respondía frente a su acreedor con su propia persona. Existía un instituto en el derecho romano primitivo que se llamaba nexum, y mediante el nexum, el deudor respondía frente a sus acreedores con su propia persona, de modo tal que era él, por así decirlo, la garantía
en la que se ubicaba la responsabilidad por el incumplimiento. Todos estos conceptos, responsabilidad por incumplimiento, etcétera, no habían sido desarrollados teóricamente por los romanos, pero la figura tenía una brutalidad práctica tal que si el deudor no cumplía, hasta se lo podía capturar, se lo podría llevar del otro lado del Tíber, del río, y venderlo como esclavo, y si había diversos acreedores, estos podían partir en pedazos el cuerpo de ese deudor y cortarlo en tantos pedazos como créditos hubiere, sin que esos pedazos tuvieran que corresponderse proporcionalmente con la cuantía de los créditos. Por eso hablé de brutalidad. Pero con el tiempo fue sancionada una ley que se denominó Lex Poetelia Papiria, y a partir de ella se concibió un nuevo orden. El deudor ya no iba a responder con su persona, sino que iba a responder con su patrimonio. Nace así, como les decía, una nueva concepción y nace una máxima que se transformó en un principio de derecho. Y ese principio de derecho es que el patrimonio del deudor es la garantía o prenda común de los acreedores. Algo que ustedes conocen desde que estudiaron Derecho de las Obligaciones. Claro está que ese gran principio del derecho de las obligaciones tiene una vereda de enfrente. ¿Por qué les digo esto? Porque frente al patrimonio del deudor, como una especie de línea de largada de una carrera, están todos los acreedores en un pie de igualdad. Y eso se denomina la pars condictio creditorum, es decir, que en principio todos los acreedores están en pie de igualdad frente al patrimonio del deudor. Esto mismo luego lo van a estudiar con mucha mayor profundidad cuando vean derecho concursal, en donde está en juego, y en el caso de la quiebra se liquida todo un patrimonio, y ahí vamos a ver qué papel juegan y dónde están ubicados los acreedores, qué es la masa de acreedores, qué son los acreedores privilegiados, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante lo cual, hoy, frente a ese principio, tenemos que, por un lado, el patrimonio del deudor es la garantía o prenda común de los acreedores, y por otro lado, que todos los acreedores están en pie de igualdad frente al patrimonio del deudor, y consecuentemente, ¿cómo cobran? A prorrata, por parte, así cobran. Esto importa un riesgo. ¿Por qué? Porque en la medida que el patrimonio, que es una universalidad de bienes, es un concepto que para algunos es genérico y abstracto, y para otros es la suma de todos y cada uno de los bienes concretos que tiene el deudor, lo cierto es que si el patrimonio del deudor es muy chiquito, los acreedores corren el riesgo de no cobrar sus acreencias en el caso que deban ejecutarlas forzadamente. Esto, claro, conlleva la necesidad de tomar ciertos recaudos, ciertas precauciones por parte de algunos acreedores que, al concederle crédito o al relacionarse con su deudor, asumen riesgos. Bueno, aparece así el concepto de garantía. ¿Qué es la garantía? Es un recaudo.
toda garantía es un accesorio a un crédito principal, y bueno, de esta manera se anexa a ese crédito cierto recaudo que persigue un aseguramiento, persigue seguridad en el cobro. Esa es la idea de la garantía. Inicialmente las garantías eran personales. Cuando había un deudor, como dice el común, medio flojito de papeles o medio flojito de patrimonio, se le pedía o se le exigía o se requería que hubiera en su apoyo otra persona, un alter, otro individuo, que respondiera por él en caso de incumplimiento. Aparecen así las llamadas garantías personales. Se buscaba a alguien con reputación, con patrimonio reconocido, para que esta persona respondiera por el deudor. Así aparece, por ejemplo, la figura más paradigmática, que es la fianza o el aval en el derecho cambiario, otro individuo que se anexa a la obligación y que en caso de incumplimiento responde por el deudor. ¿Qué es esto de responder? ¿Qué es la responsabilidad? Ahora que la cosa pasa no ya por lo personal, sino por lo patrimonial. La responsabilidad no es otra cosa que el poder de agresión patrimonial que todo acreedor tiene respecto de su deudor para el caso que éste no cumpla. Así de simple, poder de agresión patrimonial. Con el tiempo, el honor de las personas, la reputación, etc., es como que no eran tan suficientes para asegurar el cobro de un crédito. Y se perseguía no ya anexar otra persona a la relación jurídica obligacional que respondiera por el deudor, sino afectar cierto tipo de bienes para el caso de incumplimiento. Aparecen así las garantías reales. La primera de ellas, ustedes ya algo conocen, fue la fiducia, que era un pactum, un pacta adiecta accesorio a un contrato principal, que podía ser una emptio, una venta o una donación. Y en ese caso se afectaban determinados bienes, porque si bien la fiducia, que era un pacto de confianza, se manifestaba entre amigos, fiducia cum amico, para el caso de aquel que se iba a la guerra o emprendía un viaje y le confiaba a su amigo, a su persona de confianza, valga la redundancia, el encargo de tener que administrar los bienes en beneficio de los hijos o de la familia. También estaba la llamada fiducia cum creditore. Y la fiducia cum creditore era un pactum adiecta a un contrato principal, un pacto accesorio, en virtud del cual el deudor se obligaba respecto de su acreedor, pero también le entregaba cierto bien en garantía del cumplimiento de la obligación. Bien que en caso de ser cumplida iba a ser restituido al deudor por el acreedor fiduciario. Y si no era cumplida, bueno, ahí estaba ese bien que había sido afectado, esa cosa que había sido afectada, estaba a disposición del acreedor. Bueno, esto parece que
parece que prendió. Y estoy empleando este término porque fue a partir de este concepto primigenio, de este concepto inicial, que nació el derecho real de prenda. La prenda era denominada pignus en el derecho romano. Y pignus significa puño, es decir, lo que tengo en mi mano, bajo mi poder, y que solo me voy a desprender cuando cobre. Va a ser en ese momento cuando yo le restituya la cosa dada en prenda y que tengo dentro de mi puño a mi deudor porque él cumplió. El pignus romano pasó a la historia y a la legislación española con el nombre de peño. Por eso esa deformación idiomática que tenemos cuando decimos voy a empeñar el reloj para buscar desquite en el casino y lo dejo en un local extraño que está dentro de alguna galería más extraña todavía, en las adyacencias del casino. Bueno, empeñar es dar en empeño, no poner empeño en aprender derechos reales. Eso es otra cosa. Esta figura del peño, o el pignus, como les decía, aprendió. El deudor le entregaba la posesión al acreedor, que era el acreedor pignoraticio o prendario, en garantía de que le iba a pagar. Pero claro, en aquel tiempo, como Roma tenía una economía pastoril, una figura muy importante en aquel tiempo era el arrendamiento. Y ya en esa época se exigían garantías al arrendatario. Bueno, si el arrendatario entregaba como garantía o depósito, si ustedes quieren, o prenda, la famosa prenda, el pignus agrario, entregaba los elementos que tenía, que eran la pareja de bueyes, el arado, algún esclavo, no podía trabajar la tierra y por lo tanto la finalidad del arrendamiento quedaba desvirtuada por la falta de herramientas para trabajar la tierra. De modo que ahí había un problema práctico y había que solucionarlo, porque no se podía permitir el arrendatario entregara las cosas en garantía. Y ahí aparece un pretor. Los pretores eran creadores, verdaderos creadores de derecho. La pretura fue una magistratura que tuvo una labor jurídica extraordinaria, por eso se habla del derecho pretoriano, creado por la pretura. Y había un pretor que se denominó Salvio. Bueno, Salvio ideó un mecanismo que se conoció con el nombre de Interdictum Salviano, en nombre a su creador. ¿En qué consistía? El mismo consistía en que dentro del arrendamiento el deudor no entregaba las cosas al propietario, es decir, el arrendatario se quedaba con sus pertenencias y con las herramientas de trabajo. Pero estas quedaban afectadas. No obstante, si el deudor no cumplía, el acreedor disponía de un interdictum, de un interdictum salviano, en virtud del cual el acreedor podía hacerse inmediatamente de los bienes para satisfacer su crédito. Bueno, esto en principio comenzó a funcionar, pero como en todo, echa la ley, echa la trampa. Este interdicto adolecía de eficacia cuando
la situación se le iba de las manos a las partes. ¿Por qué? Porque si por cualquier razón eh, el, el arrendatario era privado de la posesión de estos bienes o los enajenaba a terceros, el interdicto salviano no tenía eficacia respecto de estos nuevos poseedores del arado, la pareja de bueyes, etc. Es decir, de los bienes dados en prenda. De modo que tuvo que aparecer otro pretor, que se llamó o se llamaba Servio, que creó otro interdicto que se conoció con el nombre de Interdictum Serviano. Este interdicto tenía efectos rey persecutorios, de modo tal que en el caso de que las cosas salieran de la esfera de poder del arrendatario, el acreedor pudiera perseguirlas de manos de terceros. Esto funcionó tan bien, este interdictum serviano, que luego se generalizó a otras relaciones jurídicas, comenzó a aplicarse a otras relaciones jurídicas diversas, distintas de la relación propia del arrendamiento. Y se conoció con el nombre de acción quasi serviana, es decir, actio quasi serviana, como si fuera la serviana, pero nada más que no era la serviana porque no se daba en el ámbito del arrendamiento agrario. A esta actio quasi serviana, con el tiempo y por influencia del derecho romano oriental, casi les diría del derecho griego, se lo conoció con el nombre de acción hipotecaria. Y es justamente la hipoteca la que se caracteriza por ser un derecho real que grava determinadas cosas que se afectan obviamente al cumplimiento de una obligación, es un derecho real de garantía, pero estas cosas permanecen en poder del propietario, del deudor, mientras la relación dura. Y si el propietario cumple, si el deudor cumple con la obligación debida, con la prestación, se extingue, como se extingue la obligación. Pero si hay un incumplimiento, ese responder involucra las cosas afectadas, de modo que el acreedor puede dirigir su acción respecto de ellas. La hipoteca es, por así decirlo, el ejemplo más paradigmático de lo que es una garantía. ¿Por qué lo es? Porque es la herramienta que ha permitido universalmente y con sus distintas denominaciones el acceso a la vivienda, el acceso a un hogar digno a muchísimas personas, no ya en este país, en el mundo. Es la hipoteca, les decía, esa gran herramienta para que la gente tenga un lugar digno donde vivir. El código, el nuevo código, trata, a diferencia del Código Civil de Vélez Sarsfield, a los derechos reales de garantía en un ámbito genérico, es decir, le dedica ciertas normas que son comunes a los derechos reales de garantía, que regulados en el Código Civil son la hipoteca, la prenda y la anticresis. Pero hay otros. Está, por ejemplo, la hipoteca naval, respecto de los buques o embarcaciones, la prenda también naval, está la hipoteca aeronáutica, que grava aviones, las primeras en la ley de navegación, la segunda en el Código Aeronáutico, están
los warrants, los deventures y tantas otras garantías o derechos reales de garantía que están legislados fuera del Código Civil, pero que son derechos reales. No obstante, yo a esta altura quiero hacer una breve distinción que fue marcada acabadamente en unas jornadas nacionales de derecho civil, ya que tuvieron lugar hace ya unos cuantos años, parece ayer, pero fueron en el año 2007 en Lomas de Zamora, en la Universidad de Lomas de Zamora. Y en esas jornadas, que en la Comisión de Derechos Reales tratamos los derechos reales de garantía, en esa jornada se distinguió dos situaciones distintas. Una se corresponde con los derechos reales de garantía, que están incluidos en el numerus clausus del código. En aquel momento estaba vigente el Código de Vélez Arfiel, hoy está vigente el Código Civil y Comercial de la Nación. También derecho real de garantía, como les decía, son los derechos reales de garantía que están legislados en otras leyes. Eso es una cosa, y otra cosa son las garantías reales. Las garantías reales no son derechos reales de garantía, pero cumplen una función equivalente en la medida que consisten en la afectación de uno o más bienes determinados al cumplimiento de una obligación también cierta y determinada. Hay figuras jurídicas que no son derechos reales de garantía, pero que son verdaderas garantías reales. Una de ellas es el fideicomiso. Pero también está, por ejemplo, la llamada cesión en garantía, cuando el deudor cede determinado crédito a su acreedor en garantía del cumplimiento de una obligación. Algo semejante a la prenda, que también legisla la llamada prenda de créditos, cuando se da en prenda un crédito determinado que consta por escrito y se entrega el instrumento. Bueno, eso es un derecho real de garantía. Pero la cesión en garantía no es un derecho real. Y otro ejemplo paradigmático, hay muchos más, pero otro ejemplo paradigmático es el leasing. En el fondo, en el leasing, esa figura contractual compleja que entronca una locación con una compraventa, de modo tal que el dador entrega la cosa dada en leasing al tomador, y el tomador comienza a poseerla y a utilizarla, un auto, una lancha, un avión, y a pagar periódicamente, generalmente periódicamente, una suerte de alquiler, pero que cumplido determinado plazo se opta por la compra o la adquisición. Entonces hay un precio residual, pero también sobre la totalidad del precio originariamente estipulado se computan todos y cada uno de los pagos que se hicieron en concepto de arrendamiento, todo lo cual integra el precio. En el fondo, hay autores que dicen que esto es una venta con reserva de dominio. Es decir, se trataría de lo mismo si yo entrego el inmueble o la cosa dada en leasing, la nave, el auto, la lancha, a cambio de un precio bajo condición resolutoria de que en caso de que no se adquiere, no se opte por la adquisición, la cosa me va a volver, y bueno, lo que percibí, lo percibí a título de arrendamiento o de locación, y por el uso y goce que le concedí oportunamente a aquel que después no fue el tomador definitivo, el que se quedó con la propiedad, sino que la propiedad me volvió. Por lo tanto, esto, que es un ejemplo, en nuestra legislación el leasing no está contemplado
bajo, bajo este esquema, pero sí, como concepto, también sirve para advertir que en el fondo el dador retiene el dominio, retiene la propiedad de la cosa, le permite al tomador el uso y goce, y bueno, en algún momento este se quedará con la propiedad cuando opte y pague el precio definitivo. Otra garantía son todos aquellos supuestos en donde media un pacto expreso sujeto a una condición resolutoria o un plazo resolutivo. La retroventa, todo esto que funciona y que da lugar a un dominio revocable o resoluble, no es otra cosa que una función de garantía o una garantía real encubierta o explícita, si ustedes quieren, en la medida que esa cosa está afectada al cumplimiento de tal o cual obligación. Esto es bastante manifiesto, tanto es así que en muchos casos la venta con pacto de retroventa en materia inmobiliaria no era bien mirada porque era un indicio de usura, o estaba asociada por lo menos con esa idea. Así que bueno, una cosa es el derecho real de garantía, típico, explícitamente consagrado en la ley y regulado en la misma, con normas estatutarias de orden público, es decir, aquellas que están dentro de la estructura del derecho real, pregunta de examen que hicimos hasta el cansancio, porque esas normas y toda la vida esencial del derecho real está regulada por esas normas que son indisponibles para las partes. Y por lo demás, están, como les decía, las garantías reales, que no son derechos reales de garantía, pero que cumplen una función semejante. Son atípicos, no están regulados como derechos reales, no son derechos reales, pero sí cumplen una función muy semejante. Este es el primer gran esquema que yo les quería traducir. Ahora vamos al sistema del código. No sé cuánto me queda de tiempo porque sé que es una clase que está bastante limitada. En 15 minutos más o menos, pero si quiere podemos hacer otra reunión aparte que la hago yo, si quiere seguir. Pasa que hoy tenemos un compromiso también académico con otra facultad. Ah, bueno, como prefiera. Pero no, pero vamos a seguir hasta donde podamos. Yo quiero ahora entrar en el régimen de las garantías del Código Civil y Comercial, que como les decía, contiene o los derechos reales de garantía, que contiene una parte general que no estaba así consagrada en el código de Lesarfield. Bueno, y si algunos tienen alguna pregunta o alguna duda que necesitan que sean evacuadas, estoy acá para empezar a hacerlo, ¿no es cierto? No sé si esto de lo que hablamos requiere de algún tipo de pregunta, pero si no, nos vamos directamente a los derechos reales de garantía. El código, a partir del artículo 2184, consagra normas comunes a los derechos reales de garantía. Y dice en esta norma disposiciones comunes y especiales. Entonces dice que los derechos reales constituidos en garantía de créditos se rigen por las disposiciones comunes de este capítulo y por las normas especiales que corresponden a su tipo. ¿Qué nos quiere decir esta norma? Ni más ni menos que hay disposiciones comunes que se aplican a todos los derechos reales de garantía. Es decir,
a la hipoteca, a la prenda y a la anticresis. Pero también cada uno de estos derechos reales tiene disposiciones específicas que se relacionan con su tipo. Esa es inicialmente la directiva del código. Y después el código habla de los llamados caracteres para la doctrina en general. Algunos otros autores como Papaño, Kipper, Krause, Dillon, en el libro clásico del código anterior, hablaban de requisitos de los derechos reales de garantía. Y esos requisitos son 4. Uno es la convencionalidad, otro es la accesoriedad, otro es la especialidad y el otro es la indivisibilidad. Yo les voy a dar primero un concepto general de cada uno y del porqué de su significado. Porque el sentido que tienen estas clases no es ni leer el código, ni repetirlo. El sentido que tienen estas clases, como los libros, nuestras clases no son tan ricas como los libros, pero bueno, tienen la pretensión de acercarse o de acercarlos a ustedes a los fundamentos del derecho civil, al porqué, de modo tal que cuando uno acude a una norma determinada, no solo sepa qué dice la norma, sino para qué está, por qué lo dice de esta manera o lo aplica de esta manera y no lo aplica de otra. Bueno, la idea es esa. Vamos a empezar por la convencionalidad, después vamos a ver qué es lo que dice la ley, pero yo los quiero ubicar en el porqué de este carácter o de este requisito. En el código de Vélez-Sarsfield había un artículo, que era el 3115, que decía que no hay otra hipoteca que no sea la convencional. De modo tal que el primer gran carácter estaba consagrado, no ya en general, sino en particular respecto de la hipoteca. Sin embargo, estos mismos caracteres iban luego a ser aplicados tanto a la prenda como a la anticresis. Pero el derecho real por excelencia era la hipoteca. De modo que el código, un código que había estado previsto para ser aplicado para los inmigrantes que iban a venir a este país, obviamente que la hipoteca tenía una importancia mayúscula en el régimen social y el acceso a la vivienda que ella preveía o estaba llamada a facilitar. ¿Qué pasaba? En el derecho anterior, sobre todo en el derecho europeo, existían las llamadas hipotecas generales, tácitas, judiciales, es decir, un sinnúmero de figuras que importaban un gravamen a veces a un patrimonio entero o a gran parte del patrimonio. Entonces, había hipotecas generales que gravaban el patrimonio de los deudores por el incumplimiento de obligaciones tributarias, es decir, por el pago de los impuestos. Había obligaciones, hipotecas legales tácitas, digo tácitas porque no eran explícitas en determinada normativa
o en determinado instrumento que había sido celebrado o testimoniaba un acto en el cual esa hipoteca había sido celebrada. No, 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 estaban en una ley de manera genérica, tácita. Entonces, había hipotecas que se imponían respecto de los bienes del tutor en garantía de el cumplimiento de las cuentas y de las obligaciones derivadas de la tutela. Lo mismo pasaba con el curador respecto de la curatela en beneficio o en cumplimiento de las obligaciones y de las rendiciones de cuenta en beneficio del pupilo. En el ámbito de la mujer casada por la dote, en el ámbito de en el ámbito judicial, con las hipotecas llamadas judiciales, que no eran otra cosa que medidas cautelares o embargos. Todas esas hipotecas, así denominadas, que eran generales, de naturaleza legal, judiciales o tácitas, no surgían explícitamente de ningún acto jurídico y sin embargo afectaban los bienes de las personas. Entonces es como que para saber si tales o cuales bienes que integraban el patrimonio de una persona estaban libres o estaban grabados, había que estar averiguando si esa persona era deudor del Estado, si era tutor, si era curador, si estaba casado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas normas que consagraban hipotecas generales y tácitas afectaban la libre circulación de los bienes. Y Vélez Sarsfield las eliminó. Entonces, en la nota a este artículo dice, quedan así eliminadas, derogadas, todas las hipotecas generales, legales, tácitas, etcétera, etcétera. Y este gran principio hoy se repite en el Código Civil y Comercial cuando se consagra la convencionalidad en materia de garantía, o mejor dicho, de los derechos reales de garantía. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes cuando vieron Tradición y el principio del nemo plus iuris, de que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, etcétera, etcétera. Y yo les dije, hay en el fondo una regla no escrita que está detrás de este gran principio y que dice que lo que es nuestro no puede salir o pasar a otro sin nuestra voluntad y sin nuestra acción, sin nuestro hecho. Es decir, que el sistema no quiere que ningún bien salga del patrimonio de una persona sin un acto válido emanado del verdadero titular del derecho. Por eso se le exige legitimación al tradens, es decir, para que el modo sea suficiente debe ser capaz, pero también debe estar legitimado. Y bueno, aquí se exige un acto válido, una convención, un contrato celebrado entre el acreedor y el deudor. Pero a veces el deudor no es el deudor de la obligación. A veces la hipoteca no se celebra, o la garantía no se celebra con el deudor. A veces se celebra con un tercero, que es el tío rico que trae un inmueble de su propiedad en garantía de la obligación que asume su sobrino. Bueno, por eso el código en el artículo 2185 dice: convencionalidad. Los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato, celebrados por los legitimados
y con las formas que la ley indica para cada tipo. Los legitimados a veces son el acreedor y el deudor. El ejemplo más práctico y más paradigmático de la vida jurídica es cuando alguien compra un inmueble, debe un saldo de precio, pero paga una gran parte o paga una parte del precio, la cosa le es entregada, el dominio le es transmitido, pero por el saldo de precio, ese señor comprador, que ahora es el dueño, constituye una hipoteca a favor de su vendedor, el comprador constituye una hipoteca a favor de su vendedor en garantía del saldo de precio. ¿Y el objeto de la hipoteca cuál es? El inmueble, el mismo inmueble que se le transmitió. Ahí, ¿quiénes son los protagonistas? El acreedor y el deudor. Los legitimados son el acreedor y el deudor, que en la figura contractual que dio origen a la relación eran vendedor y comprador. Bueno, a veces ese es el ejemplo más clásico, es la situación más cotidiana, pero a veces la situación es otra. El deudor y el acreedor son los integrantes de la relación jurídica concerniente a la obligación garantizada, y la garantía viene a ser aportada por un señor que es el tío del